Comencemos a grabar hoy, miércoles 16 de marzo, ¿cierto? Sí, doctor. Miércoles 16 de marzo. Bueno, ya son las 10 de la mañana, el día miércoles 16 de marzo. Bueno, este paseo pues, prácticamente se acaba entre hoy y mañana, ya se acaba, ¿no? Tengo es que ponerme hasta terminar de calificar y pasar notas. Pero lo que es mañana jueves 17, pues ya se acaba esto porque el 18 es un día para pasar notas. Bueno. Hay desconocimiento, por no decir ignorancia, en las causales de nulidad del matrimonio católico. Y pues hay un montón de causales de nulidad. Pero hay una que yo quiero resaltar. Se llama grave defecto de discreción de juicio. Si tomamos el Código de Derecho Canónico que yo tengo aquí, en el canon, los artículos, en el derecho canónico no se llaman artículos, se llaman cánones. Entonces, según el canon 1095, no digan nunca artículo, siempre son cánones. Entonces, esa causal grave defecto de discreción de juicio se encuentra en el canon 1095. Canon 1095, numeral segundo. Dice, quienes tienen un grave defecto de discreción de juicio acerca de los derechos y deberes esenciales del matrimonio que mutuamente se han de dar y aceptar. Sí, mucha gente contrae matrimonio, pero no tiene un conocimiento a fondo de lo que hizo. No tiene un conocimiento a fondo del contrato matrimonial. Entonces, generalmente las personas tienen un conocimiento teórico sobre el matrimonio. Sabe que se va a casar, pero no es consciente de la magnitud de las obligaciones que asume. Entonces, en el derecho canónico, como les dije, en el canon 1095, numeral 2, se consagra la causal grave defecto de discreción de juicio. La discreción de juicio permite determinar si el contrayente, no obstante poseer el uso de razón, esto es, sus facultades mentales sanas, puede comprometerse en la celebración del matrimonio. Porque no todo el que tiene uso de razón tiene discreción de juicio. Doctor, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo amanecimos? Bien, doctor. ¿Usted qué tal? ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. Me alegra mucho, doctor. Entonces, Doctor, discúlpeme, no toda persona que tiene uso de razón tiene, ¿cuál fue la última parte que dijo? tiene capacidad para celebrar el matrimonio. Tiene buen juicio.
Sí. La discreción de juicio, ese es el punto. Si la discreción de juicio permite determinar si el contrayente, no obstante poseer el uso de razón, esto es, sus facultades mentales sanas, puede comprometerse en la celebración del matrimonio. Porque, repito, no todo el que tiene uso de razón tiene discreción de juicio. Porque es que hay mucha gente que contrae matrimonio y no sabe en qué se metió. Entonces, no es el hecho de que ya contrajo matrimonio, ya se fregó y ya no puede haber una causal para anular ese matrimonio. Antiguamente bastaba simplemente con poseer uso de razón para contraer matrimonio, porque se consideraba que la sola aptitud para el conocimiento teórico era suficiente para que el individuo pudiera asumir las obligaciones propias del matrimonio. Entonces, según el canon 1095, hay discreción de juicio cuando el sujeto tiene la aptitud requerida para deducir un juicio mediante la comparación mental de otros juicios. Entonces, realmente, para que una persona pueda consentir en el matrimonio, se requiere la madurez necesaria. Pero, ¿cuándo se ha alcanzado la madurez necesaria para contraer el matrimonio? A lo largo de la legislación eclesiástica se han hecho muchos esfuerzos por delimitar hasta dónde debe llegar la discreción de juicio, qué grado debe tener, a qué perfección debe llegar el ser humano para que el acto del consentimiento sea válido. Se intentó fijar el momento en una edad, pero no. A veces la edad no significa madurez, porque hay gente muy mayor que es inmadura. Entonces, hay una inmadurez que nos lleva a una nulidad del matrimonio. Hay una inmadurez psicológica y una inmadurez afectiva. Con la inmadurez psicológica se venía haciendo referencia a la existencia de un mínimo de condiciones psicológicas necesarias para producir un consentimiento proporcionado a la gravedad de las obligaciones que se asumían con el matrimonio. Entonces, hoy el grave defecto de discreción de juicio es un vicio del matrimonio católico. Grave defecto de discreción de juicio. Si la persona entendió qué fue lo que celebró, pues hay un grave defecto de discreción de juicio.
el numeral tercero el 1095 y dice quienes no pueden asumir las obligaciones esenciales del matrimonio por causas de naturaleza psíquica. El objeto y título del consentimiento matrimonial es la propia persona en cuanto varón o mujer, la que se dona a título de deuda es la persona del otro. En cuanto mujer o varón, la que acepta a título de derecho requiere un grado de madurez del contrayente superior no solo al mero uso de razón, sino también al necesario para muchos negocios de la vida. Esta es la exigencia que recoge el legislador al establecer la incapacidad consensual de quienes se adolecen de un grave defecto de discreción de juicio acerca de los derechos y deberes matrimoniales esenciales que han de entregarse y aceptarse. Entonces, cuando una persona celebra el matrimonio católico, pero no tiene idea en el fondo, ¿qué es eso del matrimonio? ¿Qué fue lo que celebró? Entonces, hay una causal que se llama grave defecto de discreción de juicio. Y esa es una causal que poco la utilizan. Bueno, otra de las inquietudes, porque ya hoy y mañana, estos son apenas ya inquietudes porque no nos vamos a meter a ver más materia. ¿Cuánto dura un proceso de nulidad de matrimonio católico? En el proceso de nulidad del matrimonio hay dos instancias, ¿no? Entonces, para conseguir la nulidad del matrimonio, necesitamos que las dos sentencias coincidan. No propiamente en la causa, pero que las dos coincidan. Porque la primera sentencia puede dar el matrimonio por una razón. Y la segunda da la nulidad por otra razón. Entonces, lo que importa es que haya dos sentencias que coincidan. Si hay dos sentencias que dan la nulidad, entonces el proceso, el matrimonio es nulo. Entonces, dada la importancia que tiene el pronunciamiento oportuno de los procesos, de los jueces en los procesos de nulidad, este nuevo Código de Derecho Canónico redujo los términos de duración del proceso de nulidad a la mitad. Entonces, de conformidad con el Canon 53, los jueces y tribunales deben procurar que todas las causas se terminen cuanto antes sin detrimento de la justicia y que por tanto en la primera instancia no debe durar más de un año ni más de 6 meses en la segunda. Es más o menos lo que tenemos en la legislación civil. Entonces, para que se pueda hablar de nulidad de matrimonio es necesario que se hayan proferido dos sentencias conformes que acepten ambas la nulidad del matrimonio. Puede ser por la misma causa como puede ser por una distinta
causa. Lo importante es que haya 2 sentencias para que se produzca la nulidad. Bueno. Doctor, perdón, ambas sentencias canónicas. Sí, señor. Estamos hablando del matrimonio católico y de una causal que se llama grave defecto de discreción de juicio, que ese es una causal que poco se utiliza. Yo litigué algo en derecho canónico y me di cuenta que esa causal no la utilizan los abogados, el grave defecto de discreción de juicio. A ver, Doctor, una pregunta. señor. ¿Esa causal se puede justificar o se puede poner en conocimiento, diríamos, en las personas jóvenes? Por ejemplo, jóvenes que se casan a los 16 con un permiso o 18 años siendo ya mayores y que en determinado momento de sus 25 o 22 años manifiestan que qué fue lo que hicieron. Ahí se podría invocar esa causal, doctor. Claro que sí, es eso. Eso es precisamente grave defecto de discreción de juicio. Perfecto, doctor. Esa es la causal. Bueno. Otro puntico. Sí, interesante sobre ahora un consejo cuando ustedes vayan a intentar la nulidad de un matrimonio, ojo con la demanda, no se metan con el sacramento. Ataquen el matrimonio, ataquen el contrato, pero nunca ataquen el sacramento. Porque es que el contrato sí puede anularse, pero el sacramento no. Entonces no se metan nunca con el sacramento. ¿Por qué? Porque pierden el proceso. Porque los magistrados dicen, este tipo no tiene ni idea qué es contrato y qué es sacramento. Porque es que el problema con el sacramento es que en la iglesia se tiene que Jesucristo elevó a la dignidad de sacramento el mismo contrato matrimonial. Y entonces, si Jesucristo es el que eleva el matrimonio a la dignidad de sacramento, usted no se meta con el sacramento, péguese un tiro, pero no se meta con el sacramento. Eso lo hace indisoluble, ¿no, doctor? Exacto. El sacramento. El sacramento es indisoluble. ¿Por qué? Porque fue creado por Jesús. Entonces, lo que hizo Jesús no lo puede desbaratar nadie. Entonces, ataque el contrato. Acabe con el contrato. Pero deje quieto el sacramento. Pero, Sí, dígame. sí, doctor, pero ahí hay, digamos, como una cosa que no queda completa, porque se disuelve el contrato, pero quedará vigente siempre el sacramento. Sí, sí, lo que se anula es el contrato. El sacramento sí queda incólume. Pero, es decir, a usted no le preocupe que quede vivo el sacramento.
porque a usted lo que le interesa es que le anulen su matrimonio católico. Y entonces, de entre esa causal que yo observo que no utilizan, está el grave defecto de discreción de juicio. Entonces, si usted consigue 2 sentencias que le den la nulidad del matrimonio, entonces tenemos 2 sentencias, porque para que haya nulidad se requiere 2 sentencias. Las primeras sentencias aquí en Bogotá la profiere el Tribunal Eclesiástico que está detrás de la catedral, y la segunda sentencia la profiere el Tribunal Eclesiástico que está ahí en Chapinero, carrera 13, calle 50, una cosa así. Entonces ahí, si se dan las 2 sentencias, si las 2 sentencias dan la nulidad, bingo, le anularon su matrimonio católico. Pero si no, entonces no hay la nulidad. Se necesitan 2 sentencias favorables. A veces surge que en la causa matrimonial se dijo que él celebró el matrimonio católico con ella porque tuvieron relaciones sexuales previas, y entonces el papá de ella se enteró de las relaciones sexuales y entonces exigió el matrimonio. Entonces, grave defecto de discreción de juicio. Pero mire usted, la causal se impetra, grave defecto de discreción de juicio. Pero él dice, es que yo me casé porque mi suegro me dijo que si no me casaba, me formulaban denuncio penal. Entonces, ya aquí hay un elemento esencial, la fuerza y el miedo, que ya no está la consagración del 11, del 1095, sino que creo que es el canon 1103. Busquemos canon 1103. Es inválido el matrimonio contraído por violencia o por miedo grave proveniente de una causa externa. El 1103. Es inválido el matrimonio contraído por violencia o por miedo grave proveniente de una causa externa. Entonces, ya no es el grave defecto de discreción de juicio, porque sí, muy bien, yo me casé, pero es que yo no sabía qué era el matrimonio, yo no tenía ni idea qué era eso, no sabía a lo que me estaba enfrentando. Grave defecto de discreción de juicio, pero resulta que en el escrito las razones que da él para querer la nulidad, dice que el suegro, pues el suegro fue un juez, o es un juez que se las sabe todas, y entonces le dijo que si no se casaba, le formulaba un denuncio penal. Entonces ya tenemos la fuerza y el miedo.
Y ya estamos ante un canon nuevo, el 1103. El 1103 dispone que es inválido el matrimonio contraído por violencia o por medio grave proveniente de una causa externa, incluso el no dirigido a contraer matrimonio para librarse del cual alguien se ve obligado a elegir el matrimonio. Entonces, el consentimiento matrimonial, por su misma naturaleza, debe ser expresado en forma libre y espontánea, porque es que el matrimonio debe ser el producto de la voluntad consciente y libre de los cónyuges. Y esa misma razón por la cual los esponsales nunca, a través de la historia, han tenido fuerza obligatoria. Los esponsales, ¿qué son? Los esponsales son la promesa formal de matrimonio. Hay pasajes de la Biblia que dice que María se fue a saludar a su prima Elizabeth. Y cuando María se fue, no estaba embarazada. Y cuando María volvió, ya estaba embarazada. Y entonces, es cosa que los curas no hablan, pero José denunció a María. La denunció por relaciones sexuales extramatrimoniales. Ese es un temita espinoso. Pero bueno, veníamos analizando el canon 1103 que dispone que es inválido el matrimonio contraído por violencia o por miedo grave. El consentimiento matrimonial, yo venía explicando, debe ser expresado en forma libre y espontánea, pues el matrimonio debe ser el producto de la voluntad consciente y libre de los cónyuges. Esa misma es la razón por la cual los esponsales nunca, a través de la historia, han tenido fuerza obligatoria. Al señalar, es importante señalar que al desaparecer en nuestra nueva redacción el calificativo de injusticia que se exige a la fuerza en el código anterior, cualquier fuerza ejercida que determina al contrayente a casarse, sea justa o injusta, constituye causal de nulidad. Ustedes saben que la fuerza puede ser la vis absoluta o la vis compulsiva. La fuerza puede ser física o moral y puede provenir del otro cónyuge o de un tercero. Pero si con la fuerza se produce un estado de ánimo suficiente que obliga a la expresión del consentimiento, entonces la fuerza vicia el acto. Entonces, en estricto sentido, la fuerza es la causa y el miedo. La causa sería pues lo que produce y el miedo es el efecto. Pero el código confunde porque toda vez que al dar a las características de la fuerza se está refiriendo al miedo. Doctor, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo amaneció usted hoy? Bien, doctor. Mire, lo que pasa es que estoy viendo y lo que su merced dice de la visita de la Santísima Virgen a Santa Isabel. Entonces, es un misterio del Rosario. Entonces dice que en aquellos días María se puso en camino y fue a prisa a la región montañosa, a una ciudad de Judea,
entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y sucedió que cuando Isabel oyó el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno, e Isabel quedó llena del Espíritu Santo y exclamó en grito, dijo: bendito tú entre las mujeres y bendito el fruto de su seno. O sea que María sí llevaba 6 meses de embarazo del niño Jesús. Pero ella se fue no estando embarazada. Pero aquí dice que cuando entró en casa de Zacarías y Sí. saludó a Santa Isabel, por eso es un misterio, ¿no, doctor? El Un niño misterio del rosario. el niño que lleva a Isabel brinca en el vientre porque ya María está embarazada. Exacto, la Santísima Virgen, y ya lleva a Dios nuestro Señor y se llena del Espíritu Santo, Santa Isabel. Entonces, la Santa Virgen, sí, está embarazadita, y pues San José, pues como era de que se casaban y que procreaban, entonces imagínense, sin tener contacto con la Santísima Virgen, pues él era como ignorante de las cosas de Dios, y por eso fue que la denunció. Pero entonces el ángel le dijo: no temas, que es Espíritu Santo el que ha hecho la labor. Sí, entonces eso fue lo que hizo José. Exactamente. José denunció a María. Eso, pero entonces el ángel vino y le dijo: no temas, que eso es el Espíritu Santo. Sí, Por eso es un misterio, y es un misterio del Santo Rosario. es cierto. Ahora bien, en estricto sentido, José y María no estaban casados, ¿cierto? ¿Es No, eso? ellos no estaban casados. No estaban casados. Y entonces, al no estar casados, María sale embarazada y entonces José la denuncia. Pero, bueno, después es cuando viene el asunto de que le aparece el ángel a José y le explica que María no le ha puesto los cuernos, sino que salió embarazada. Pero, ¿bajo qué figura jurídica se encontrarían José y María? Yo creo y he venido creyendo que José y María se encontraban bajo una figura que se llaman los esponsales. Si alguno me ayuda a encontrar los esponsales en el Código Civil para entender. Yo sé que es la promesa formal de matrimonio. Ya tal vez en el libro segundo, creo. No, Página 20. Ah, bueno. el libro segundo es de los bienes. Profe, es del libro Primero de Artículo, las Personas, artículo 110. título 3, de los esponsales. Sí, la esponsalía ¿de qué artículo me hablan ustedes?
Artículo 110, doctor. 110, 110, doctor. título tercero de los esponsales, doctor. Libro segundo. 110, sí. Los esponsales o desposorios, o sea, la promesa de matrimonio mutuamente aceptada, es un hecho privado que las leyes someten enteramente al honor y conciencia al individuo y que no produce obligación alguna ante la ley civil. No se podrá alegar esta promesa ni para pedir que se lleve efecto el matrimonio, ni para demandar indemnización de perjuicios. Entonces yo he creído que José y María estaban bajo el estado de esponsalía, o sea, había promesa formal del matrimonio. Bueno, pero yo venía analizando la fuerza y el miedo. El miedo, para que vicie el consentimiento, tiene que reunir unos requisitos. Primero, que sea externo. Bueno, ¿y por qué fue que mencioné lo de José y María y que el estado de esponsalía? ¿A qué se debió que yo traté ese tema? Bueno, el código establece que para que el miedo vicie el consentimiento se requiere primero que sea externo. Debe provenir de una causa exterior al sujeto que lo padece, pues si se origina en él, ya sea por creencia errónea o por autosugestión, no vicia el consentimiento. Esto es diferente de la denominada falta de libertad interna, que tiene un tratamiento específico y que constituye vicio del consentimiento y que pues más adelante podríamos mirarlo. Pero la fuerza que produce el miedo es necesario que provenga de una persona y no de la naturaleza. Pues es lógico que si el matrimonio se realiza en tales condiciones, es con la finalidad de sojuzgar una fuerza que se ejerce contra el contrayente. Por tanto, la simple voluntad matrimonial de una persona no puede frenar o terminar la fuerza o temor, por ejemplo, temor a un terremoto, a una explosión volcánica. Pues ya se fueron algunos tratadistas a otras causales. Que sea grave, ¿no? Que el miedo sea grave. Significa que el miedo sea suficiente para intimidar al contrayente y obligarlo a casarse. La gravedad del miedo es un concepto relativo y no absoluto, pues se debe mirar las condiciones particulares del sujeto que ha sufrido el miedo para saber si su consentimiento fue viciado o no. En este sentido, es grave o será grave el miedo si esa persona concreta se vio obligada a emitirlo por temor a sufrir las consecuencias de la fuerza, ya sea la fuerza aplicada a su persona, en sus bienes o en su familia. En fin, hay un montón de condiciones que debe ser directo, debe ser irresistible. Hay una causa que se llama el temor reverencial, que lo podemos definir como aquel miedo que experimenta una persona de contrariar o de ofender la voluntad de sus padres o de sus superiores. Pero el temor reverencial es considerado por la doctrina jurídica en todos los ordenamientos como un vicio que no genera la nulidad del acto. Bueno. ¿Cuál es la forma canónica
para celebrar un matrimonio. Según el Canon 1108, son válidos solo aquellos matrimonios que se contraen ante el ordinario del lugar o el párroco. Miren, sobre esto hay mucho problemita. Es que a ellos los casó un cura. Pero, ¿será que ese matrimonio es válido por el mero hecho de ser cura? Porque es que hay una forma canónica que no nos la podemos saltar. El Canon 1108 dice, solamente son válidos aquellos matrimonios que se contraen ante el ordinario del lugar o el párroco o un sacerdote o diácono delegado por uno de ellos para que asistan y ante dos testigos de acuerdo con las reglas establecidas con los cánones que siguen. Entonces, la obligatoriedad de la forma canónica está muy clara, ¿no? Según el Canon 1107. En el matrimonio católico debe observarse que siempre que al menos uno de los contrayentes haya sido bautizado en la iglesia y que no se haya apartado de la iglesia. Y entonces hay una dispensa en el Canon 1127.2. 1127.2. Si hay graves dificultades para observar la forma canónica, el ordinario del lugar de la parte católica tiene derecho a dispensar de ella en cada caso, pero consultando al ordinario del lugar en que se celebra el matrimonio y permaneciendo para la validez la exigencia de alguna forma pública de celebración. Es la obligatoriedad del matrimonio que debe hacerse ante el párroco. Es el autorizado para celebrar matrimonios. Porque es que a la pregunta ¿quiénes deben presenciar el matrimonio? Debemos decir que entre los requisitos está, en primer lugar, debe presenciar el matrimonio el párroco o el ordinario del lugar donde se celebra el matrimonio, quienes a su vez deben haber tomado posesión de su cargo para presenciar válidamente el matrimonio dentro del territorio de su parroquia o de su diócesis. Igualmente se requiere que el ministro que presiente el matrimonio pida y reciba el consentimiento de los contrayentes sin fuerza o miedo graves, toda vez que el matrimonio celebrado mediante coacción del ministro asistente es nulo, sanción que se extiende a los casos en que por alguna circunstancia el ministro no se halla en el pleno goce de sus facultades mentales.
Igualmente que no esté bajo censura, es decir, que no tenga una sanción canónica que le impida el ejercicio de su función, ya sea por excomunión, entredicho o suspensión del oficio. En este evento no puede asistir matrimonios. Bueno. Doctor, perdón. Hubo una vez un caso muy sonado donde hubo una suplantación, por decirlo de esta manera, de un sacerdote en una parroquia. Y ese sacerdote celebró bautismos y matrimonios y todas estas cosas, pero él no era sacerdote. Ahí esos matrimonios, todos quedan nulos. Si ese es un caso muy interesante. El derecho canónico, el derecho civil, tiene una tesis que dice error communis facit jus. El error común hace derecho. Entonces, si en una parroquia hay un cura que celebra matrimonios, que celebra bautismos, que celebra toda clase de actos, y resulta que no es cura, pues entonces todos esos actos, todos esos matrimonios, todos esos bautismos son válidos en razón de una tesis nueva que se aceptó en el Código Civil del error común. Error communis facit jus. Entonces, si fueron muchos los que incurrieron en ese error, celebró 50 matrimonios, 50 bautismos. Entonces, esos matrimonios no son válidos y los hijos de esos matrimonios son espurios, son extramatrimoniales. No. Entonces, la tesis es salvadora. Error communis facit jus. El error común hace derecho. Sí, hay una tesis que la expresan los hermanos Massó. Error communis facit jus. A ver si yo encuentro esto. Se trata de la ley Barbarius Philippus. Esa ley creada por los romanos. Ley Barbarius Philippus. Lástima pues que yo en este momento no tendría que buscarla. Pero sí, la ley Barbarius Philippus. Permítanme un momentico, yo busco a ver.
No, no tengo aquí fácilmente. Yo la tengo, pero tendría que buscarla con tranquilidad. En Roma existió un funcionario denominado Barbarius Philippus y fungió como juez durante mucho tiempo. Y entonces, después se supo que Barbarius Philippus no reunía las condiciones para ser juez. Y entonces los romanos se preguntaron, y entonces todos esos actos jurídicos, todas esas actuaciones que hizo Barbarius Philippus, ¿qué valor tienen? Porque si cuando ejerció no era juez, pues no podía celebrar nada de eso. Entonces el derecho romano, está, ellos crearon la tesis del error común hace derecho. Error communis facit jus. Y esa es una tesis que tenemos en nuestro derecho civil y es valedera. El error común hace derecho. Pero el origen está en la ley Barbarius Philippus de los romanos. Lo que pasa es que si yo sé de antemano, pues yo me pongo a buscar dónde tengo eso, porque es que yo tengo muchas cosas, pero me cuesta trabajo en el momento precisar dónde están. Lo importante es acordarme de que fueron los romanos los que crearon la ley del error común. El error común hace derecho. Y parece que esa tesis fue metida por el derecho canónico de que el error común hace derecho, y esa tesis ya está aceptada por nuestro ordenamiento civil. El error común hace derecho. A ver, sobre qué otras cositas vamos a hablar. Hablemos. Todo esto, acuérdense que estamos analizando el matrimonio canónico. La sentencia. La sentencia es el acto del juez que pone fin a la instancia al decidir la cuestión principal pretendida por el actor. Para que una sentencia sea pronunciada se requiere que el juez tenga certeza moral sobre la causa que va a decidir, la cual debe encontrar dentro de las actas y las pruebas recogidas en ellas. Si el juzgador no puede hallar esa certeza moral sobre la causa, ha de pronunciarse manifestando que no consta la nulidad pretendida por el actor. Vamos a mirar, creo que es el canon 1608. 1608. Para dictar cualquier sentencia se requiere en el ánimo del juez certeza moral sobre el asunto que debe dirimir. El juez ha de conseguir esta certeza de lo legado y probado. El juez debe valorar las pruebas según su conciencia, respetando las normas sobre la eficacia de ciertas pruebas. Si no hubiere alcanzado esa certeza, el juez ha de sentenciar que no consta el derecho del actor y ha de absolver al demandado.
Entonces, de conformidad con el canon 1608, para que una sentencia sea pronunciada, se requiere que el juez tenga certeza moral sobre la causa que va a decidir. La sentencia, al igual que en el derecho civil, se redacta teniendo en cuenta quién la pronuncia. Pues si es un juez único, lo hace este. Y si es un juez colegiado, uno de ellos debe ser el ponente o relator, igual que en la justicia civil. El día señalado por el presidente de turno para la discusión de la sentencia, cada uno de los jueces debe aportar por escrito sus conclusiones sobre la causa y las razones fácticas y de derecho por las que llegó a tal conclusión. La redacción no debe tardar más de un mes, contado a partir del día en que se tomó la decisión, salvo que por razones graves el tribunal señale un plazo más largo. La decisión se adopta por mayoría, pero si alguno no está de acuerdo con ella, puede solicitar que sus conclusiones se remitan al Tribunal Superior con la apelación. Bueno, las sentencias en lo canónico se pueden impugnar. Bueno, sobre esta pregunta podemos contestar más o menos así. En las causas matrimoniales, entre otras, no opera o no es aplicable la sanción automática consistente en el hecho de que la nulidad que pudo viciar la sentencia, que fue conocida por el querellante antes de su pronunciamiento y que no denunció, no opera o no es aplicable la sanción automática. La sanción automática consistente en el hecho de que la nulidad que pudo viciar la sentencia fue conocida por el querellante. La querella de nulidad la juzga el mismo juez que dictó la sentencia, salvo que el querellante solicite que el juez sea reemplazado por otro del mismo grado, por temor a que por temor que se tenga prejuicios, o que crea fundadamente que es sospechoso. La querella de nulidad puede proponerse en el recurso de apelación dentro del plazo establecido para este, que es el de 15 días hábiles, enviando ambos al tribunal de apelación. Causales de nulidad insanable. Causales de nulidad insanable. Primero, dictó la sentencia un juez absolutamente incompetente. Causal de nulidad. Segundo, la dictó quien carece de potestad de juzgar en el tribunal donde se ha decidido la causa. Tercera, le ha dado el juez coaccionado por fuerza o por miedo grave. Cuarta, se ha adelantado el juicio sin demanda judicial o no se ha adelantado contra demanda alguna. Se ha dado entre litigantes, uno de los cuales al menos no tenía capacidad para comparecer en juicio. Cuando alguien actúa en nombre de otro sin tener mandato. Séptimo, cuando le ha sido negado a cualquiera de las partes el derecho de defensa. Y octavo, cuando no se decidió ni siquiera parcialmente la controversia. Esas fueron las causales de nulidad insanables. Ahora miremos las causales de nulidad sanables. Primero, cuando la sentencia ha sido proferida por un número ilegítimo de jueces en contra de lo preceptuado en el canon 1425. Miremos canon 1425. A ver qué nos dice el canon 1425.
Canon 1425. Quedando reprobada la costumbre contraria, se reservan a un tribunal colegial de 3 jueces. Primero, las causas contenciosas sobre el vínculo de la Sagrada Ordenación. B, sobre el vínculo del matrimonio, quedando en vigor lo que prescriben los cánones 1686 y 1688. Segundo, las causas penales sobre delitos que pueden castigarse con la expulsión del estado clerical si se trata de influir, etcétera, etcétera. Bueno. Sí. Hay unas causales matrimoniales reservadas a la Santa Sede. Para la tramitación del proceso de nulidad de un matrimonio en el que sea parte interesada el jefe de Estado de un país, se reserva en el nuevo código la facultad de juzgar a la Santa Sede. Esto fue lo que pasó con el expresidente Turbay y su señora esposa Nidia. El matrimonio de ellos fue declarado nulo. Entonces, el nuevo código reserva la facultad de juzgar, porque es que ahí está interesado un jefe de Estado. Repito, para la tramitación del proceso de nulidad de un matrimonio en el que sea parte interesada el jefe de Estado de un país, caso del doctor Turbay, se reserva en el nuevo código la facultad de juzgar a la Santa Sede para evitar presiones a los jueces en sus decisiones. Para efectos de la jurisdicción canónica en Colombia, el territorio está dividido en 5 partes, en cada una de las cuales hay un tribunal eclesiástico regional que va a conocer, por tener la competencia para ello, de todas las causas que se originen en ese sector. Y entonces tenemos 5 tribunales regionales eclesiásticos. El Tribunal Regional de Barranquilla, Tribunal Regional de Cali, Tribunal Regional de Medellín, Tribunal Regional de Bucaramanga. Ya cuántos dije: Barranquilla, Cali, Bogotá, Medellín, Bucaramanga. Sí, ahí están los 5 tribunales eclesiásticos. Ahora, hay un tribunal superior eclesiástico. Entonces tenemos 5 tribunales
eclesiásticos: Barranquilla, Cali, Bogotá, Medellín, Bucaramanga. Y hay un tribunal eclesiástico, un tribunal superior eclesiástico. Ese es el tribunal de segunda instancia. Ese es el que digo que queda ahí en la carrera 3, como con calle 50. Mientras que el tribunal de Bogotá despacha ahí detrás de la catedral, en un edificio moradito que hay ahí. Entonces, las sentencias que profieren los tribunales regionales deben ir al Tribunal Superior Eclesiástico de Colombia, que es el Tribunal de Apelaciones. Este Tribunal Superior Eclesiástico de Colombia, pues tiene sede en Bogotá, nada más. Tiene como función conocer en segunda instancia de los procesos de nulidad tramitados en primera instancia por los tribunales regionales de Colombia, o sea, Barranquilla, Cali, Bogotá, Medellín, Bucaramanga. Entonces, este tribunal de superior de segunda instancia conoce de los procesos de nulidad tramitados en primera instancia por los tribunales regionales de Colombia. Por eso es que se le denomina apelación, porque es que a ese tribunal va también el recurso de apelación. ¿Cómo se conforma el tribunal? Corresponde por regla general a un tribunal colegiado formado por 3 jueces, lo concerniente al vínculo del matrimonio. Sin embargo, en el proceso documental de nulidad de matrimonio en ambas instancias, el juez puede ser único. Y el tribunal así formado debe actuar colegiadamente. Y sus decisiones deben ser el producto de la mayoría de los votos. ¿Quiénes son las figuras de ese tribunal? El presidente. Cada tribunal debe estar dirigido por el vicario judicial o presidente u oficial, o por vicario judicial adjunto o viceoficial. Le corresponde ordenar la introducción de las causas de la unidad matrimonial ante el respectivo tribunal cuando encuentre en ella motivos suficientes para originar el trámite de las mismas. Otro de los personajes es el auditor o instructor. El auditor es quien instruye la causa matrimonial, función que realiza previa designación que para la causa le hace el juez del tribunal. Tal función puede recaer en la persona de clérigos o laicos aprobados por el obispo al calificar las buenas costumbres, prudencia y doctrina. El relator o ponente. El relator es uno de los 3 jueces colegiados elegido por el presidente del tribunal para que haga un resumen de la causa y presente por escrito ante el resto de la sala, es decir, ante los 2 otros jueces restantes, el proyecto de sentencia. Puede ser reemplazado por otro juez cuando así lo disponga el presidente. Entonces ese es el relator, uno de los 3 jueces. El promotor de justicia. A este funcionario le corresponde la defensa del bien público cuando éste sea objeto de un proceso. Su actuación se da cuando el código o la naturaleza del asunto exija su intervención. Las causas de nulidad y de separación del matrimonio católico pertenecen al bien público. El código dice cuándo puede actuar en él mismo impugnando la validez del matrimonio, lo cual ocurre cuando la nulidad se ha divulgado y no se puede convalidar. La falta de promotor de justicia en un proceso hace que lo actuado esté viciado de nulidad. Otra de las figuras es el defensor del vínculo. A este funcionario le corresponde salir a la defensa del matrimonio cuando su validez sea objeto de discusión en un proceso. Debe proponer todo aquello que razonablemente pueda demostrarse para evitar la nulidad del matrimonio, para evitar su disolución. Su función es igual a la que desempeña el Ministerio Público en el campo civil. Por tanto, realiza no solo los actos
tendientes a defender, sino también los necesarios para que se declare la nulidad cuando su existencia sea clara. La no citación al proceso del defensor del vínculo genera nulidad del proceso. Y el notario, que debe intervenir en todo proceso, porque todas las actas requieren su firma, so pena de nulidad. Y las actas redactadas por el notario hacen fe pública. Bueno. A ver, ¿qué otro tema importante hay? Hay una figura que se llama la duda. ¿Qué es la duda? Y la concordancia de la duda. La duda no es otra cosa que la fijación de la causal por la que se cree que el matrimonio debe ser anulado. Al presentar una demanda de nulidad de matrimonio, el actor debe indicar la causal que va a invocar para que sea declarada. Notificado el decreto de citación al otro cónyuge, escuchadas sus manifestaciones a este acto y teniendo en cuenta las manifestaciones hechas en su contestación, el juez concreta los límites de controversia mediante la fijación de la duda, que bien puede ser la causal invocada por el actor u otra distinta señalada por el juez, y procederá a notificarlo a las partes, generando así la concordancia de la duda. Transcurridos 15 días de la notificación del decreto de citación, el presidente o el ponente, si ninguna de las partes ha solicitado una sesión para contestar la demanda, procederá entre los 10 días siguientes a formular la duda mediante decreto y se lo notifica a las partes. Ese decreto debe contener la siguiente fórmula. Si consta la nulidad del matrimonio, en el caso de que se trata, especificando a continuación por cuál capítulo o capítulos se impugna su validez. El decreto de la fijación de la duda queda ejecutoriado 10 días después de su notificación, término entre el cual las partes pueden objetarlo. Transcurrido este término de los 10 días, sin que las partes hubieran impugnado el decreto, el juez deberá ordenar la instrucción de la causa por medio de un decreto nuevo. ¿Quién debe probar? Por mandato, eso es lo que se llama el onus probandi. ¿A quién le corresponde la prueba, la carga de la prueba? Por mandato legal, la carga de la prueba la tiene quien afirma. De allí que frente a una causa donde hay un cónyuge demandante y otro que excepciona, ambos tienen la carga de la prueba respecto de lo que afirman, sin perjuicio de las pruebas que puedan arrimar al proceso tanto el defensor del vínculo como el promotor de justicia y el juez encargado de la instrucción. ¿Qué medios de prueba hay? Bueno, vamos a ver. Porque en el civil hay varios medios de prueba. Al proceso de nulidad matrimonial puede allegarse cualquier medio probatorio que se considere de utilidad para dilucidar la causa, siempre y cuando ese medio sea lícito, idóneo y conducente. De donde se desprende que los procesos
ordinarios, como son la prueba testimonial, la prueba documental, los peritazgos, las presunciones, el examen de las partes, son aptos en el proceso canónico para demostrar lo que uno está afirmando. El juez puede rechazar alguna prueba por considerarlo inútil, pero la parte que la solicitó puede insistir en su práctica y el juez debe decidir de inmediato. Generalmente, si las partes piden, el juez debe conceder, porque es que si no, de pronto el juez puede ser denunciado por colusión. Entonces el juez se evita y entonces el juez concede de inmediato la práctica de la prueba. Muy bien. En el proceso canónico existe la prueba testimonial, claro, mucho. Hay mucho testimonio. Y igual que en el procedimiento civil, en el derecho canónico existe lo que se llama prueba trasladada. A ver, yo inicio un proceso canónico y puedo llevar a ese proceso unos testimonios que fueron rendidos ante la curia en otro proceso, pero ese testimonio a mí me sirve para el mío. Entonces yo pido que ese testimonio realizado en un proceso canónico sea trasladado a mi proceso. Eso es lo que se llama prueba trasladada. Entonces la prueba testimonial. Acuérdense también que hay prueba documental, no solamente la prueba por testigos, sino la prueba por documentos. La prueba testimonial hace referencia al conocimiento de los hechos debatidos en el proceso por terceras personas, que son los testigos. Estas bien pueden ser ajenas a los cónyuges o parientes de uno de ellos o de ambos. Esto por cuanto en las causas de nulidad de matrimonio católico se ha considerado que el testimonio rendido por un pariente de alguno de los cónyuges tiene mayor credibilidad respecto a los hechos que se alegan, pues se trata de personas que por su vinculación con las partes tienen un mejor conocimiento de los asuntos que pertenecen a la vida íntima de los cónyuges, aspectos que son indispensables en la valoración de la nulidad y que en la mayoría de los casos son desconocidos por los particulares. Por esta razón, a contrario de lo que ocurre en el campo civil, el pariente de una de las partes no se considera en principio como testigo sospechoso. Sí, el testigo pariente de una de las partes, ese es un testimonio que uno lo desecha, y si se presta, entonces, señor juez, tenga en cuenta que este es un testigo sospechoso. La prueba testimonial, testifical, es un medio probatorio admitido en las causas que se ventilan en los tribunales eclesiásticos, pero siempre dirigida por el juez. Pueden declarar y son admitidos los perjuros, los excomulgados y hasta enemigos de la otra parte. Entre otros, estos sujetos no eran admitidos en el anterior ordenamiento, ahora sí. Los testigos no solamente están obligados a contestar, sino también a decir la verdad cuando sean legítimamente interrogados por el juez. No obstante, están exentos de responder. ¿Quiénes no están obligados a responder? Los clérigos, en lo que conozcan por el ministerio sagrado, las autoridades civiles, médicos, comadronas, abogados, notarios, y los que están obligados al secreto del oficio, aunque solo hubieran dado consejo en todo lo que caiga bajo ese secreto.
Quienes sientan el temor de su testimonio, el temor que de su testimonio les pueda sobrevenir infamia, situaciones peligrosas u otros males graves, como lo establece el canon 1548. Miremos canon 1548. No acepte el juez conocer una causa en que tenga interés por razón de consanguinidad o afinidad en cualquier grado de línea recta y hasta el cuarto grado de línea colateral o por razón de tutela o curatela, amistad íntima, aversión grande, obtención de un lucro o prevención de un daño. No acepte el juez conocer una causa en que tenga interés por razón de consanguinidad. Entonces, no acepte el juez ese testimonio. ¿Quiénes pueden testificar en el proceso matrimonial? Pueden ser testigos todos aquellos que no estén rechazados expresamente por el derecho. Son rechazados en principio los menores de 14 años, los débiles mentales. Sobre esto de la edad, porque es que se habla que el menor, que el impúber, que el menor adulto. Miremos qué dice la ley 1098 del 2006, que es el Código de la Infancia y Adolescencia. Miremos a ver quiénes son. ¿Quiénes son? ¿Cómo los clasifica este código? Sujetos, artículo 3 del Código de la Infancia y la Adolescencia. Para todos los efectos de esta ley, artículo 3, para todos los efectos de esta ley, son sujetos titulares de derecho todas las personas menores de 18 años, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 34 del Código Civil, que ahora lo vamos a leer. Se entiende por niño o niña las personas entre 0 y los 12 años, y por adolescente las personas entre 12 y 18 años. Entonces, según el Código de la Infancia, los sujetos titulares del derecho son niños o niñas, se entiende por niño o niña, las personas entre 0 y los 12 años. Y los adolescentes entre 12 y 18. O sea que todo eso que uno oye, que el impúber, que el menor adulto, que no sé qué, ya este Código de la Infancia reglamentó todo eso. Y dice en el artículo 3 quiénes son titulares del derecho. Primero dice que para todos los efectos de la ley son sujetos titulares del derecho todas las personas menores de 18 años, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 34 del Código Civil. Se entiende por niño o niña las personas entre 0 y 12 años. Niño, de 0 y 12. Y adolescentes entre 12 y 18. Bueno. En el caso de los pueblos indígenas, la capacidad para el ejercicio de derechos se regirá por sus propios sistemas normativos, los cuales deben guardar plena armonía con la Constitución política. El presente código se aplica a todos los niños, las niñas y los adolescentes nacionales o extranjeros que se encuentren en el territorio nacional, a los nacionales que se encuentran fuera del país y a aquellos con doble nacionalidad cuando una de ellas sea la colombiana.
Bueno. Miren, hay una cosa bonita. Todo hijo de padre o madre colombiana nacido en el exterior tiene derecho a la nacionalidad colombiana y a ser considerado colombiano por nacimiento. Todo hijo de padre o madre colombiana que haya nacido en el exterior tiene derecho a la nacionalidad. Y entonces le dan la nacionalidad por nacimiento. Entonces es colombiano por nacimiento. Lo cual no es del todo cierto, pero bueno. Bueno. La naturaleza de las normas contenidas en el Código de la Infancia y Adolescencia son de orden público, de carácter irrenunciable, y los principios y reglas en ellas consagrados se aplicarán de preferencia a las disposiciones contenidas en otras leyes. Aquí hay algo a lo que yo me quiero referir. Acaban de aprobar un aborto infame porque estos magistrados extendieron el aborto, creo que hasta los 6 meses. Y a los 6 meses, esa criatura ya no es un feto, ya es un niño. Eso es un niño. Lo que pasa es que confunden el Código Civil que dice que la existencia legal de las personas principia al nacer. Pero entonces no estamos hablando de la existencia legal porque no han nacido, pero sí hay un derecho del niño. Perdón, doctor, si me permite. Señor. Esa sentencia de la Corte Suprema no se puede mandar ante la Corte Penal Internacional, doctor, y los derechos humanos, porque, pues, como usted dice, ya es un niño. Y no sé si las normas nacionales no permitan o sí permitan demandarla ante la Corte Penal Internacional. Y es que hay una cosa, sí, eso, y sin duda alguna, eso se puede demandar ante la Corte. Pero yo me pregunto, estos magistrados consultaron la Constitución Nacional que dice que habla de que los derechos de los niños son prevalentes. ¿Qué quiere decir esto? Que el derecho de los niños prevalece sobre el derecho de cualquier otra persona. Prevalentes. Entonces, el derecho del niño que está en el vientre es un derecho prevalente porque él tiene derecho a la vida, derecho a vivir. Y entonces estos magistrados se pasaron por alto el principio constitucional, que yo no lo tengo aquí, que habla de los derechos prevalentes de los niños. El derecho del niño es un derecho prevalente, quiere decir que está por encima
del derecho de los demás. Entonces se pensó en que la mujer tiene derecho al aborto. La mujer tiene derecho a conservar su cuerpo. ¿Pero qué? Y los derechos del que está por nacer, de que hablaron los romanos, el jus pro nasciturus habetur. ¿Qué pasó con eso? No lo tuvieron en cuenta. Y se volaron el principio constitucional de que los derechos de los niños son prevalentes. Yo no tengo constitución aquí a la mano. Ustedes tienen esa constitución. Buscan donde dice que el derecho de los niños es un derecho prevalente. De modo que lo que hicieron los magistrados que aceptaron el aborto hasta los 6 meses es una violación directa a la Constitución Nacional, a ese artículo que dice que el derecho de los niños... 44, doctor. Por favor, me lo quiere leer si es tan amable. Artículo 44 de la Constitución Nacional de Colombia. Son derechos fundamentales de los niños la vida, la integridad física, la salud, la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y el amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajo riesgoso. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes o en los tratados internacionales verificados por Colombia. Segundo parágrafo. La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona deberá exigir de la autoridad competente el cumplimiento y la sanción de los infractores de los derechos de los niños, los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. Esa es la parte, ¿ve? El derecho de los niños prevalecen sobre el derecho de los demás. Y es que ahí dice que, perdón, doctor, es que ahí dice que de 0 a 12 años son niños y de 0 podríamos entender en dos formas, doctor. Primero, desde el momento de la concepción o desde el momento del nacimiento. Es que ahí donde está el vacío, doctor. Porque también se tiene un artículo donde especifica de que se es persona. Entonces, ¿cómo puede ser un niño si no es persona? Lo que O sea, pasa, es que eso también es de la perspectiva que se vea el derecho, ¿no? Ahí falta una La claridad ahí, sí. interpretación. sí, se es persona, dice el código, cuando se nace, cuando se separa del cordón umbilical. Ok. Entonces, muy bien. Solo esa persona es la que merece protección por parte del Estado. Porque es que no nos preguntemos si hay persona, preguntémonos si hay vida, si hay vida. Y la vida no se protege. Y la vida de ese niño que está por nacer no se protege. El jus pro nasciturus habetur del célebre derecho romano. Entonces, el que está por nacer tiene derechos. Y esos derechos son prevalentes. Es decir, el derecho del niño está por encima de los demás. Lo que pasa es que se han agarrado del código que se dice que cuando se es persona. Se es persona cuando se nace, sí, ok.
Se es persona. Ya tiene una vida, es una persona. Pero entonces no nos interesa la vida y esa vida que lleva la mujer que está encinta, esa vida no se protege. Sí. El jus pro nasciturus habetur. Eso fue lo que se volaron los magistrados. No piensan en los derechos del que está por nacer. Se volaron la Constitución. Sí, señor, se la volaron. Por eso ese fallo puede ser demandado ante la Corte. Porque es que ahí hay violación directa de la propia Constitución Nacional y además de muchos tratados internacionales que hablan de los derechos del niño. Entonces estos magistrados, para darle gusto a las mujeres que estaban alegando en ese momento, no, les dijeron, tranquilas, no se preocupe, usted está embarazada, no se preocupe, y que su embarazo no encuadra dentro de las 3 causales de justificación del aborto. Le vamos a dar una nueva, mire, esta nueva causal, y ¡pum! Les dieron el aborto hasta los 6 meses. Esa es la cosa más aberrante, más absurda, más triste del derecho. Monstruosa, doctor, monstruosa. Monstruosa. Sí, señor, esa es la palabra, monstruosa. Pero esperemos que ese fallo sea, como usted dice, demandado ante la Corte Internacional. La Corte Internacional lo puede echar abajo, perfectamente lo puede echar abajo. Y Colombia es signataria de esos tratados internacionales, de modo que Colombia no se puede salir por ahí. Y el fallo tiene que respetarlo Colombia. No, yo creo que los magistrados, pues para darle gusto a las mujeres que estaban pidiendo el aborto, no, pues entonces les dijeron, no, tranquilas, que si su aborto no está entre los 3 casos autorizados por la ley, pues miren, aquí tienen un nuevo aborto hasta los 6 meses. Terrible, ¿no? Terrible. ¿Nosotros qué horas tenemos? A las 11:40. 11:40, como quien dice, faltan 20. Bueno, entonces yo creo que faltando 20 podemos ya dar por terminada esta clase. Mañana trataremos algo diferente. Voy a mirar hoy esos trabajos que me hicieron llegar para empezar a calificarlos y de ahí sacar la nota definitiva 30, 30 y 40. ¿Ok? Bueno, entonces llegó la hora del ácido. Sebastián Guerrero, ácido. Ha sido un placer saludarlo. Ha sido un placer. Ha sido un placer ver. Uy, pero tienen unas caritas de abogadas. Me refiero a Sandra Milena Vallejo. Una cara de magistrada. Yurian Bustamante, otra cara de magistrada. No sé de qué tribunal, el tribunal de lo injusto y de lo humano, inhumano, pero bueno, es tribunal. Bueno, ok, me place pues saludarlos y entonces mañana será otro día. Chao, chao. Gracias, Doctor, buen doctor. día, Muy muchas amable. gracias, que esté muy bien. Hasta mañana. Buen día, bendiciones. Bueno.